Ya estamos de vuelta aquí en Mamá en Construcción. Quiero recordarles nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros y nos compartan todas sus inquietudes. Nuestro correo es mama@pctv.mx. Nuestro Facebook, la página de Facebook es Mamá en Construcción y nuestro Twitter es @mamaentvc. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, ella es Liz Bazáñez. Estamos platicando pues de este tema que es Atrévete a hablar de sexo con tus hijos. Nos estaba comentando Liz hace unos minutitos lo importante que es llamarle a cada cosa por su nombre en cuanto empezamos a entablar una plática de sexo con nuestros hijos. Y también lo importante que es conocer qué tanta información tienen nuestros hijos para ver qué tanta información nosotros les vamos a dar de acuerdo a lo que ellos nos pregunten. ¿No es así, Liz? Exacto. Y bueno, un poquito en ese sentido, yo pondría 3 esferas importantes a considerar. No los tips de cómo entrar a hablar con ellos, pero 3 esferas importantes en qué considerar a la hora de hablar con nuestros hijos o para hablar con nuestros hijos. La primera esfera sería el por qué, ¿no? Bueno, hay muchos porqués, pero el por qué, porque la vida, queramos o no, nuestros hijos van a aprender a hablar de sexo. Queramos o no, es una necesidad que su cuerpo les va a pedir. Entonces, antes de que la vida los sorprenda o ante alguna circunstancia ellos tengan que ver con este tema o desde muy pequeñitos tengan estos cuestionamientos, empiecen a saber qué y cómo de cada situación. Claro. ¿No? Entonces decía desde el inicio, hablar de cada parte del cuerpo por su nombre, que hacerlo con naturalidad, no esperar, sobre todo en ciertas edades, no esperar a que el niño venga, no muy chiquitos, pero sí preadolescentes o púberes, no esperar a que ellos vengan y nos pregunten qué hay con respecto al sexo. Yo creo que dar un ambiente propicio para que el niño pueda sentirse en confianza porque se vio una película, porque un amiguito o amiguita o alguien en una noticia tuvo alguna respuesta sexual, un embarazo, es un momento propicio para hablarlo. La segunda esfera es otro porqué. Es porque existen enfermedades de transmisión sexual, porque existen embarazos en adolescentes. Los niños, los adolescentes, esto ya estamos hablando en prepúberes, púberes, en fin, que empiezan a experimentar con el sexo. Pues hay muchos embarazos en adolescentes no deseados, que no queremos que pasen por esas etapas. Y lo que se ha visto es que a los niños que se les habla de sexo, a los adolescentes que se les informa certeramente sobre sexo, tienden a retrasar su inicio de una vida sexual activa. Claro. Y tienden a usar métodos anticonceptivos con mayor responsabilidad. Entonces, también que ellos sepan cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, que sepan no solamente cómo es que se da una relación sexual, una vida sexual activa, sino cuáles son las responsabilidades que tienen al iniciar una vida sexual, cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos que esto tiene. Y un poquito de esto lo ligaría con la tercer burbuja al respecto. Y esto sería un regalo de amor hacia nuestros hijos, que es que puedan tener una vida sexual plena de adultos. Yo lo veo en mi consultorio, llevo prácticamente 20 años dando terapia y lo veo sobre todo me sorprende, entre comillas me asusta ver que hay adultos, muy adultos, que me dicen bajo terapia, Liz, yo no tengo una vida sexual placentera. Ellos, por ejemplo, me dicen, yo no sé cómo satisfacer a una mujer y es que me da pena. Yo nunca tuve una aproximación en información, yo nunca supe cómo hacerlo. Mi vida, mi educación en casa, en la escuela era tan rígida que nunca se habló al respecto. O mujeres que nunca han tenido un orgasmo. Y de verdad es que queramos o no, la vida sexual es una necesidad básica. No perecemos como seres humanos si no la cubrimos. Si no comemos, nos morimos. Si no tomamos líquidos, nos morimos. Si no dormimos, nos enfermamos y morimos. Pero al igual como es comer, tomar agua, dormir, son necesidades básicas, lo es la vida sexual. Y hay personas adultas que viven tan frustradas, tan limitadas, que no se vale si está en nuestras manos poderles dar, pues bueno, estas 3 esferas en satisfacción para que
su vida no tenga experiencias sexuales displacenteras, no tengan embarazos jóvenes, puedan tener esta conciencia y dirección hacia su vida sexual con responsabilidad y conocimiento, ¿no? Yo creo que la sociedad no nos ha ayudado. Yo creo que tal vez ya se empiece a reconocer, como tú lo estás haciendo, que se trata de una necesidad básica, pero hace algunos años no. El sexo era como secreto casi, o sea, bueno, y es hasta que te cases y así debe ser, y si no lo disfrutas no importa porque tiene una razón de ser, que es el tener hijos, etcétera, etcétera. Los tiempos han cambiado y ahora sí, qué bueno que se reconozca, pero antes no, ¿no? Antes no, bueno, en la época victoriana solo era con términos de procreación y a través de una sábana con un agujero cosido, claro, exclusivo para la actividad sexual, ¿no? Pero afortunadamente hoy por hoy, además, los adolescentes van en avanzada, ¿no? Ese podría ser otro tema de Mamás en Construcción, cómo los niños empiezan a tener relaciones sexuales tan chiquitos. Y, por ejemplo, como es un tema tabú, como hay que llegar virgen al matrimonio, es altísimo, mucho más alto el porcentaje de niñas que están teniendo sexo anal con tal de llegar vírgenes al matrimonio. Tienen una vida sexual muy chiquitas, con el entendimiento que ellas tienen, y muchos de los papás ni siquiera se enteran. Claro. Entonces, nunca es tarde para empezar a hablar de sexo con los niños, ¿no? A ver, yo aquí tengo una pregunta, porque hemos de pronto escuchado. Si se trata de un niño, el papá deberá de hablar con el niño, la mamá con la niña, los dos con ambos. ¿Cuál sería tu recomendación? Fíjate que hoy por hoy que hay muchos padres solteros y que tienen que hablar de la menstruación, por ejemplo, con sus niñas, se ha visto que no pasa nada. O sea, si el papá es abierto, relajado, y además no hay nadie más que la escuela, pero no le vas a dejar toda la responsabilidad a las maestras en la escuela, sino en casa hay que darles la información. Por ejemplo, de estos sueños húmedos con los hijos adolescentes, claro, y tiene que hacerlo la mamá, como un ejemplo. Es recomendado, bueno, ideal, que si está mamá habla con las hijas, y si está papá habla con los hijos. Pero no, o sea, si es necesario, se puede hacer siempre y cuando se haga con esta actitud relajada, natural, un lenguaje no sofisticado, no es de vamos a hablar de la menstruación porque a tu edad, o sea, no, claro, sino en un lenguaje coloquial. Y en un entorno casual, sin tanta formalidad, ¿no? Y aprovechar todas las circunstancias, o sea, no decir hoy va a ser el día hoy vamos a hablar de sexo con mi hijo. No, bueno, ya de ahí se aterran. No, por supuesto, o sea, igual puede ser un momento espontáneo porque saliendo del cine hubo una escena que no se esperaba y surge y están comiendo tacos después del cine y puede ser un buen momento. O a lo mejor el adolescente dice, papá, o mamá, no entiendo tal. Ok, ¿cómo ves que el sábado después de desayunar o sea, hay flexibilidad, no hay una receta rígida de sácalo espontáneo o pon un día, se va dando, ¿no? Pero claro, es estar abierto. Atrévete a hablar de sexo con tus hijos, es lo que estamos hablando precisamente con Liz Basáñez. Vamos a un corte y ahorita regresamos.